Bueno, hoy hablaremos sobre los estudios epidemiológicos. Primero, antes que nada, debemos de saber qué son. Los estudios epidemiológicos son investigaciones que analizan la frecuencia y distribución de enfermedades en una población determinada. Su objetivo es comprender los factores que influyen en el desarrollo de las enfermedades y controlar los problemas de salud. ¿Qué estudia? La frecuencia y distribución de enfermedades, la mortalidad, los factores que influyen en el desarrollo de las enfermedades, los determinantes de la salud, los factores de riesgo en las poblaciones. Características. Los estudios epidemiológicos tienen las siguientes características. Observan la frecuencia y distribución de enfermedades en una población. Analizan los factores que influyen en el desarrollo de las enfermedades. Miden el riesgo de enfermedad o muerte en una población. Comparan el riesgo de enfermedad o muerte en una población expuesta en una población no expuesta. Analizan determinantes de la salud y factores de riesgo en las poblaciones. Buscar recabar información para la toma de decisiones. Se clasifican en descriptivos o analíticos. Se dividen en observacionales y experimentales. Objetivos secundarios. Los estudios epidemiológicos se pueden clasificar en observacionales, experimentales, descriptivos o analíticos. 1. Estudios observacionales. ¿Qué son? No hay intervención del investigador sobre la muestra. Los registros son un tipo de estudio observacional. Segundo, estudios experimentales. El investigador realiza una intervención sobre los sujetos. Los ensayos clínicos son un tipo de estudio experimental. 3. Estudios descriptivos. Valoran la frecuencia y la distribución de las enfermedades en las poblaciones. Se realiza con las variables de persona, lugar y tiempo. 4. Estudios analíticos. Analizan los casos que se presentan o la mortalidad a que han dado lugar. Analizan los factores que influyen en el desarrollo de una enfermedad. Bueno, aquí tenemos un mapa conceptual donde se dividen observacionales y experimentales. En los observacionales existe un grupo de comparación, están los descriptivos y los analíticos. En los descriptivos tenemos casos clínicos, serie de casos, estudios transversales. En los analíticos tenemos tipo de muestreo, por enfermedad, estudios de casos y controles, por exposición, estudio de cohortes. En experimentales existe asignación aleatoria y grupo de comparación, no y sí. En no, ensayos clínicos no controlados, estudios cuasi experimentales. En sí, ensayos clínicos y aleatorizados y controlados de ECAC. Bueno, aquí tenemos las variables. Las variables epidemiológicas son características o cualidades de persona, lugares y tiempo que se pueden medir en una población o muestra. Se clasifican en independientes y dependientes. Las variables independientes determinan la aparición y distribución y magnitud de una enfermedad o evento. Las variables dependientes son las variables de respuesta o afectos, son influenciadas por variables independientes. Tipos de variables: cuantitativas como la edad o la presión arterial, cualitativas como el género o el estado de salud. Agrupaciones de variables: variables de persona, variables de lugar, variables de tiempo. Medición de variables: consiste en asignar valores o categorías en las características del objeto de estudio. Se pueden medir en diferentes escalas, como ordinal, nominal, de intervalo, de proporción. También tenemos según su naturaleza. Cualitativas, que expresan características o categorías sin un valor numérico. Nominales, que no tienen un orden específico, sexo, grupos o sanguíneo. Ordinales, tienen un orden, pero la diferencia entre categorías no es cuantificable. Gravedad de una enfermedad: leve, moderada o grave. Cuantitativas, expresan cantidades numéricas discretas. Solo toman valores enteros, número de hijos. Continuas, pueden tomar cualquier valor dentro de un rango, peso, presión arterial. Segundo, según su función de estudio. Se dividen en variables. Variable dependiente, que es factor de exposición de riesgo, aquella que se presume causa un efecto sobre otra. Tabaquismo en relación con cáncer de pulmón, como un ejemplo. Variables dependientes: resultado o afecto.
en la que se estudia y puede verse influenciada por la variable independiente incide de cáncer de pulmón, variables de confusión. Factores que se pueden alterar la relación entre la variable independiente y la dependiente. Edad en estudios de enfermedad crónicas. Las variables intermedias se encuentran en la cadena causal entre la variable independiente y la independiente. La variable independiente y dependiente. Hipertensión como la intermedia entre obesidad y una enfermedad cardiovascular. 3. Según su nivel de medición. Nominal. Clasificación sin orden, raza o género. Ordinal. Clasificación con jerarquía, estadio de una enfermedad. De intervalo. Diferencias cuantificables sin un punto cero absoluto, temperatura. De razón. Tienen un punto cero absoluto y permite cálculos proporcionales, peso o edad. Estas variables permiten diseñar, analizar e interpretar los estudios epidemiológicos de manera adecuada, garantizando la validez de los resultados. Ejemplo, aquí tenemos como un mapa de tipos de variables que se dividen según el nivel de la escala de medición, cualitativas o no métricas que se dividen en dos, nominales o clasificatorias y ordinales de rango. Ahí tenemos otra rama, cuantitativas o métricas, que se dividen en dos, discretas, continuas, y de ahí le siguen de intervalo, de proporción o razón. Tenemos otra que es según su función de investigación, independientes, explicativas o predictoras, dependientes, explicativas o de criterio, y la tercera, perturbadoras o factores de confusión. Ya por último hablaremos sobre las aplicaciones. Los estudios epidemiológicos tienen múltiples aplicaciones en salud pública, investigación y políticas sanitarias. Algunas de las más importantes que incluyen son identificar factores de riesgo. Permiten determinar las causas y factores que aumentan la probabilidad de desarrollar enfermedades. Ejemplo, relación entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón. Vigilancia epidemiológica. Segundo, ayuda a monitorear la incidencia y prevalencia de enfermedades en poblaciones, permitiendo detectar brotes y tendencias. Ejemplo, seguimiento de enfermedades infecciosas como la COVID-19. 3. Evaluación de intervenciones y programas de salud. Se utilizan para medir la efectividad de campañas de prevención, tratamientos o políticas sanitarias. Ejemplo, evaluar si una vacuna reduce la incidencia de una enfermedad en una comunidad. 4. Planificación y gestión sanitaria. Facilitan la toma de decisiones en la asignación de recursos, planificación de hospitales y estrategias de salud pública. Ejemplo, distribución de recursos médicos en zonas que inciden de enfermedades crónicas. 5. Prevención y promoción de la salud. Permiten diseñar estrategias para reducir la carga de enfermedades a través de la prevención primaria, secundaria y terciaria. Ejemplo, campañas de concienciación sobre la importancia de la actividad física para prevenir la obesidad. 6. Desarrollar políticas de salud. Brindan evidencia científica para la creación de normativas y regulaciones sanitarias. Ejemplo, restricciones al consumo de tabaco en lugares públicos basado en estudios sobre el impacto del humo en la salud. 7. Estudios de enfermedad emergentes. Ayuda a atender nuevas enfermedades y su impacto en la población, permitiendo respuestas rápidas. Ejemplo, investigación sobre el virus del Zika y sus enfermedades y sus efectos en embarazadas. 8. Identificación de desigualdad en salud. Permite analizar cómo factores socioeconómicos, geográficos o culturales influyen en la salud de las poblaciones. Ejemplo, estudios sobre la diferencia en la esperanza de la vida entre distintas regiones o grupos socioeconómicos. En general, los estudios epidemiológicos son clave para la protección y mejora de la salud pública, ayudando a prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida en las poblaciones.